A continuación, Quito con Marjorie. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Amigas y amigos, bienvenidos, soy Marjorie Chávez. El día de hoy vamos a hablar una temática realmente importante en la coyuntura de nuestro país, que es el sector exportador. Para eso nos acompaña Felipe Rivadeneira, quien es presidente de la Federación Ecuatoriana de Exportadores. Felipe, muchísimas gracias. No, a ti, Marjorie, un gusto poder estar aquí y un saludo a tu distinguida audiencia. Felipe, como representantes del sector exportador, ustedes vienen trabajando desde el año 1976, son ya algunos años. 43 años, coincidencialmente coincide con mi edad. Bueno, ya no me olvido nunca los años de la federación, porque yo también nací en el 76, entonces ahí tengo una ayuda para ver, ¿no? Ya sabemos tu edad, pero ahora queremos saber cuántos años llevas tú a cargo de la institución. Bueno, a ver, he tenido dos etapas en la federación. Al principio fui presidente ejecutivo, estuve desde el 2008 hasta el 2016 y luego regresé como presidente del directorio el año pasado, en abril del 2019. La verdad que la federación es una institución que le tengo mucho cariño, es parte ya de mi vida, en donde hemos trabajado fuertemente por ir rompiendo muchos mitos, muchos paradigmas del comercio exterior. Yo soy un convencido de que el comercio exterior y sobre todo el sector exportador no petrolero del país nos van a ayudar a salir adelante, ¿no? Es decir, tenemos la posibilidad de ir creciendo y de generar este empleo y este desarrollo sostenible que tanto necesita el Ecuador. Vemos, por ejemplo, para poner un ejemplo a tu audiencia, hace 30 años, 35 años, cuando había esta amenaza fuerte del narcotráfico en la zona norte del país, en donde el sector rural tenía esa amenaza muy fuerte y tentadora, ¿no? de llevar a los ecuatorianos a trabajar en ese lado, se creó este convenio con los Estados Unidos y con los países andinos, el famoso ATPDA, ¿no? Que es este convenio que buscaba justamente el desarrollo de nuevos sectores de exportación, y producto de eso nacen dos sectores que hasta el día de hoy marcan la diferencia en cuanto a las exportaciones no petroleras. El uno es el sector floricultor, que representa ya más de 800 millones de dólares de exportaciones al año, y el otro es el sector de lo que se denomina el brócoli, ¿no? Es decir, todo lo que es los vegetales que se pueden procesar, congelar y exportar. Felipe, ustedes me hablas de importantes gremios dentro de ustedes, el tema de las flores y el tema del agrícola, el tema del brócoli. Pero son más de 215 instituciones que forman parte. ¿Cómo está compuesto, además de las dos que ya mencionamos? Sí, bueno, la federación tiene tres tipos de afiliados, ¿no? Tiene las empresas exportadoras, ¿no es cierto? Es decir, llámese cualquier empresa que exporta. También tenemos los gremios de exportación, es decir, aquellos sectores de exportación ya específicos, ¿no? Tienes la Asociación de Flores, como te mencionaba, tienes la Cámara Nacional de la Cultura, que se encarga del camarón, la Asociación de Exportadores de Banano del país, tienes la Fundación Mango, tienes la Cámara de Industriales y Procesadores de Manta de Atún, que es CEIPA, es decir, tienes prácticamente todo el sector exportador no petrolero integrado dentro de la federación, lo cual te permite también apalancar y ayudar a los otros miembros, que es el tercero, que son los miembros asociativos. Estos miembros asociativos que ya a la final, como yo siempre les molesto, ya no son tan pequeños, ¿no? Tienes, por ejemplo, la Fundación Maquita Cosunchi, que a la final ya te exporta más de 15 millones de dólares al año y te genera un gran desarrollo dentro de la comunidad, y porque lógicamente al asociarse te permiten ir creando estos canales y este encadenamiento productivo desde el pequeño productor hacia el gran exportador y el contacto con el mundo exterior, lo cual siempre a mí me llena de orgullo ver cómo estas empresas van creciendo, porque claro, van siguiendo su proceso natural desde el emprendedurismo hasta convertirse en una gran empresa, ¿no? Asumiste este desafío
en dos momentos importantes en nuestro país, digamos, dos momentos de crisis, la crisis de octubre del año pasado, que sin duda les afectó igual directamente, y no se diga estos meses, digamos, que vamos en pandemia. ¿Cuál ha sido el desafío más grande en estos dos procesos? Bueno, a ver, en la vez anterior, la verdad que por eso creo que se me hizo el pelo blanco. No es porque naciste en el 76. No, todavía no. Pero la verdad que uno de los hitos más importantes en el periodo anterior fue haber logrado la suscripción del acuerdo comercial con la Unión Europea, ¿no? Ese yo creo que dio un salto enorme, un salto gigantesco, como lo mencioné en un momento, en materia de comercio exterior en el país, porque de un solo instrumento jurídico lograste y aseguraste 28 países de destino. Si vemos ahora que hace unos pocos meses ya se logró la firma del acuerdo con el EFTA, que es el European Free Trade Agreement, donde está Liechtenstein, donde está Islandia, donde está Suiza, donde está Noruega, que eran los 4 países del territorio europeo que nos faltaban, prácticamente tienes acceso preferente de todos nuestros productos de nuestra canasta exportable hacia el mercado europeo sin límite de tiempo, sin fecha de caducidad. Es decir, no tenemos que estar rogando en determinado momento que nos otorguen preferencias, sino que ya somos soberanos, ya tenemos una sociedad, que eso es lo importante. Ahí es donde creo yo que radica la soberanía, y tenemos una posibilidad infinita de poder seguir inundando de productos ecuatorianos ese mercado de tan alta capacidad de consumo como es la Unión Europea. Felipe, ¿no? te escucho optimista respecto a los Siempre, acuerdos. siempre. Hemos hablado de la TPDA, hemos hablado del acuerdo de la Unión Europea, también me acabas de hablar del EFTA, pero ¿cómo logramos aterrizar a lo local este beneficio? Es decir, ¿cómo gana el consumidor local con el incremento de las exportaciones? A ver, sí. Y con esto respondo a tu segunda pregunta. En el segundo periodo me ha tocado el desafío de octubre, que fue realmente uno de los momentos, creo, más duros que hemos vivido en la historia nacional, y a lo menos en mi corta edad y en nuestras generaciones, ver ese momento de tensión tan duro, ¿no? Y lógicamente la pandemia, que es algo que ni siquiera lo han vivido nuestros abuelos, ¿no? Es decir, generaciones de la gripe española, que fue en 1918, hasta el momento no se había vivido una cosa de este nivel. Pero yo te digo, ¿por qué estoy positivo? Porque yo creo que en estos dos momentos tan difíciles que han marcado y que van a marcar nuestra historia republicana, a la final lo que conseguimos es ver la importancia del sector exportador. Es decir, el sector exportador ha sostenido la dolarización en el país. Hemos visto que a la final todas las otras fuentes de ingresos de divisas que tiene el sistema dolarizado en un momento tan duro como la pandemia, sobre todo en el mes de abril, el mes de mayo, que fueron esos momentos más duros de la pandemia, vimos que los ingresos de petróleo prácticamente cero, ¿no es cierto? Es decir, con precios negativos, es decir, no había ingresos petroleros, ingresos de inversión extranjera directa con todos los problemas estructurales del país a cuentagotas. Tenemos también el ingreso de las remesas producto de la recesión mundial, bajaron 30-40%. El turismo por el confinamiento, ni se diga, prácticamente cero. Y de ahí tenemos los ingresos de los multilaterales, que hemos tenido que ponernos a la cola del resto de países para de alguna manera rogar que nos manden créditos, y que nos entraron recién en estos meses. Hay el anuncio, pero todavía ni siquiera ingresan en su totalidad. Entonces, de esos 9,000 millones de dólares que tenemos acumulados a julio, que ha entrado a la economía, ha sido el sector exportador no petrolero. Y eso radica la capacidad y la potencia que tenemos como país. Yo considero que el Ecuador está a la élite a nivel mundial en cuanto a poder alimentar al mundo. Tenemos el mejor camarón del mundo, tenemos el mejor banano del mundo, tenemos el mejor cacao del mundo, tenemos el mejor atún del mundo, etc. Es decir, y hemos demostrado que hemos logrado ya pasar esa barrera de ser exportadores que hace un tiempo, te diría, antes de la dolarización era una especie de falsa competitividad con la devaluación, a ser exportadores con grandes capacidades productivas y disputar nuestros mercados a nivel mundial con la moneda más dura como es el dólar. El dólar nos ha enseñado a ser muy competitivos, a pesar de todas las falencias estructurales que no tiene. Y lo que tú mencionabas, ¿cómo ve el consumidor esto? Primero, con la Unión Europea es prácticamente tú accedes a cualquier cadena de supermercado y tú ves esa variedad infinita de productos que antes te costaban el doble o el triple, y ahora tú lo puedes encontrar a muy buenos precios. Si te gusta el vino ahora tienes una capacidad de escoger entre vinos italianos, franceses, españoles, a 4, 5, 6, 7, 8 dólares la botella, que antes era impensable, ¿no? Entonces, eso por ponerte un ejemplo. Y además que son economías complementarias normalmente con quienes nosotros negociamos, porque
insisto, nosotros tenemos esta capacidad de producir productos agroindustriales y en cambio el mundo nos puede importar estos productos de materias primas y bienes de capital que necesitamos para poder producir esos excelentes productos que el mundo consume y que ha demostrado en la pandemia que lo consume de buena forma en el Ecuador, ¿no? Felipe, ¿y cómo hacemos para incorporar nuevos actores a este sector? A ver, sí, es muy importante tu pregunta y eso es algo que tenemos que trabajar fuertemente. Un tema que lamentablemente en el comercio exterior no tiene un resultado al corto plazo. Siempre es un resultado de largo aliento, de largo plazo. Por ejemplo, el acuerdo con Europa lo firmamos en el 2017 y hemos visto cómo los precios han ido disminuyendo ya prácticamente 3 años. El tema de los vehículos, hay una desgravación de vehículos a prácticamente 7 años con 2 años de gracia. Entonces, de aquí a 6, 7 años vamos a ver esos beneficios reales. Y normalmente la ciudadanía tiene que ir teniendo una paciencia fuerte. Y para poder llegar a incorporar mejores sectores es un poco lo que te mencionaba al inicio de la entrevista, lo que pasó hace 30, 35 años en esta creación de estos dos sectores. Antes tú veías un poco el espectro del norte del país, la zona rural del país, y solo veías temas agrícolas, ¿no es cierto? Es decir, productores de leche, donde no había mucho empleo, tenías las haciendas, donde prácticamente habían 3, 4, 5 empleados por 30, 40 hectáreas, y con las flores ahora por ese mismo número de hectáreas tienes 500, 600 personas trabajando y ingresan al país de la economía $800 millones. Entonces hay que buscar la manera de crear estos nuevos sectores y para eso necesitamos 3 cosas. La primera, tenemos que acelerar la agenda comercial, porque como te decía, si estos resultados no se ven al corto plazo, mientras más nos demoremos en suscribir un acuerdo comercial, por ejemplo, con los Estados Unidos, con Centroamérica, con Panamá, con Canadá, con los países asiáticos, con México, por ejemplo, incorporarnos a la Alianza del Pacífico, mientras más nos demoremos de esto, más tarde vendrán los buenos resultados, ¿no? Entonces eso es algo que hay que acelerar y meter pedal duro, velocidad bastante para poder cerrar esos acuerdos lo más pronto posible, no dejar pasar las oportunidades. Ya dejamos pasar una oportunidad con los Estados Unidos en el 2005 y fíjate, 2020 estamos hasta ahora y hemos pasado 15 años lamentándonos del no tener ese acuerdo con los Estados Unidos, mientras nuestros competidores, Colombia, Perú y Centroamérica, han gozado de los beneficios de 15 años de tener un acuerdo comercial con los Estados Unidos. Entonces eso primero. Segundo, tenemos que trabajar en un plan nacional de exportación. Nosotros como federación hemos hecho un barrido de las buenas experiencias que han tenido Colombia, que ha tenido Perú sobre todo. Cómo es impresionante ver cómo Perú ha cambiado y ha diversificado su canasta exportable. Y yo este ejemplo lo repito, a veces ya suena un poco cansón, pero me gusta repetirlo porque en el Perú hace 12 años no había un solo árbol de aguacate. Este año o el año anterior, Perú fue el segundo exportador de aguacates a nivel mundial. Y eso significa millones de dólares de exportación, y no solo eso, sino todo el encadenamiento productivo. Tienes el agricultor que siembra el árbol, tienes toda la empresa de fertilizantes que ayuda a fertilizar el árbol, de ahí tienes los recolectores, tienes los transportistas, tienes los comercializadores, tienes las empresas cargueras, tienes las empresas que negocian esto afuera. Entonces, es decir, toda esa cadena de generación de empleo y de empleo sostenible, y eso es lo que tenemos que llegar. Entonces, acogimos estas experiencias y vamos a presentarles a los candidatos este plan nacional, que es un plan, te diría, el inicio, es un marco metodológico que queremos presentarle al país para visualizarnos de aquí 10 a 15 años para adelante. Años anteriores no han presentado ya un modelo de plan nacional a políticos en funciones o a candidatos. La verdad que hemos estado apagando incendios. Acuérdate que lo que te mencionaba del tema con Europa, es decir, teníamos siempre que se nos vencían las preferencias arancelarias, no teníamos asegurados los principales mercados, y esto obviamente te obligaba a tener tu agenda dedicada a otro tipo de temas. El sector exportador de alguna manera estaba evolucionando de una forma, se podría decir, natural, pero sin una planificación correcta, ¿no? Y yo creo que tenemos ahora ya, con haber suscrito este acuerdo con Europa y tener la posibilidad de firmar con los Estados Unidos o de integrarnos a la Alianza del Pacífico, ya nos implica ser más serios. Es decir, tener este marco ya definido, y además que no es un plan que lo puede hacer solo FEDEXPORT, no, para nada. Esto tiene que involucrarse a todo el país entero tiene que asimilar que somos una potencia, como te decía, a nivel mundial de exportaciones no petroleras, y soñar con un Ecuador en el cual el Ecuador sea
las exportaciones no petroleras superen 4 o 5 veces a las exportaciones petroleras, porque ya sabemos qué pasa con el petróleo. El petróleo, hemos tenido 2 experiencias negativas. Viene el boom petrolero, nos llenamos de ingresos y va siempre al sector público. El sector público, ¿qué pasa? Tienes el despilfarro, la corrupción, etcétera. Las ineficiencias propias del sector público. Se acaba el boom petrolero y llegan las crisis como lo que vivimos al final de los 70 y que lo vivimos del 2015. Mientras que si creamos estos nuevos millones de dólares de exportación, estos nuevos sectores de exportación, como te digo, no es fácil, hay que trabajar y tenemos que involucrarnos aquí, poder legislativo, academia, ejecutivo, periodismo, sector privado, etcétera, y logramos levantar y crear, te digo, 3, 4 nuevos sectores de exportación, como te puse el ejemplo de las flores, que tengamos 4,000 millones de dólares nuevos en exportaciones no petroleras. Primero, que no vamos a depender de la fluctuación de un precio internacional o de un gobierno, sino simplemente el sector privado podrá ir desarrollando eso. Tenemos ya las herramientas, pero tenemos que tener un orden, y ese orden que implica que las políticas públicas, por ejemplo, la creación de un nuevo riego, un nuevo canal de riego, veamos qué es lo que está comprando el mundo y qué es lo que nosotros somos buenos, lo que podemos hacer en nuestra geografía, que es tan rica, ¿no? Es decir, que podemos tener una ventaja competitiva, y eso hay que trabajar, ¿no? Hablamos de agenda comercial, hablamos de un plan nacional y quedaba el tercero. Claro, y el tercero es ya más interno, ¿no? Tenemos que trabajar fuertemente en los temas administrativos internos que nos permitan aplicar 2 temas. Uno, el principio de no exportar impuestos, porque nosotros, al ser una economía dolarizada, necesitamos fuertemente tener una inyección permanente de competitividad. En el Ecuador, te diría, estamos en la mitad. Tenemos un sistema semiautomático, ¿no? Es decir, todavía no se cumplen los procesos adecuados en el Servicio de Rentas Internas, en la aduana del Ecuador, y que a la final ese exportar con esa moneda dura, más el tener que exportar impuestos, te resta competitividad. Y los productos industriales, por ejemplo, no pueden acceder. Entonces, inyectamos competitividad con los acuerdos comerciales, inyectamos competitividad con las normas internas, que es el poder aplicar este principio de no exportar impuestos, que inclusive hay una norma que la Federación impulsó fuertemente y que ya está en la ley, que se aprobó el 31 de diciembre en la ley esta de simplificación y progresividad tributaria, que es el famoso drawback automático. ¿Qué es lo que te permite el drawback automático? Esto ya está la norma ahí establecida, simplemente falta el decreto ejecutivo, por las circunstancias del país, lógicamente no ha habido los recursos, pero lo que te permite es que de alguna manera te compense esta pérdida de competitividad que tienen los países de vecinos del momento que devalúan sus monedas, y de esa manera tú puedes sostenerte en el mercado y no estar peleando a través de falsas devaluaciones o falsa competitividad que no controlas, porque al tener una moneda dolarizada tú no controlas lo que pase con el dólar, ese debilitamiento o el enduramiento del dólar tú no lo controlas, ¿no? Entonces, de alguna manera, tener ese mecanismo que te permita, y lógicamente trabajar en ya en los temas de internos, que es la modernización de las fronteras laborales, por ejemplo, en el país. Nosotros tenemos un código del trabajo desde hace más de 100 años donde no te permite generar más empleo formal, y aquí también ver la manera de buscar nuevos voceros que nos permitan convencernos como país de cuáles son las alternativas para que esos 6 de cada 10 ecuatorianos que están en el desempleo y en el subempleo se puedan incorporar al empleo formal, pero de una forma inteligente y de una forma sostenible, porque si tú de alguna manera les escuchas, por ejemplo, a los sindicalistas que quieren endurecer las normas laborales, y el momento que endurecen hacen que las empresas se vuelvan menos competitivas y por eso tendan a quebrar, hay que buscar nuevos voceros que inclusive lanzarles la pelotita a esos, ¿no? Es decir, bueno, señores, ustedes que tanto se oponen a la modernización de las normas laborales, den alternativas para que esos 6 ecuatorianos de cada 10 puedan incorporarse al mercado laboral y seamos competitivos también desde ese punto de vista. De acuerdo. Ustedes son un ente técnico y al escucharte entendemos también que hacen recomendaciones en política pública. Sí. ¿Qué otras actividades realiza la Federación Ecuatoriana de Exportadores? Bueno, sí, o sea, tú lo has dicho bien, un poco la misión nuestra es tratar de dar la mayor cantidad de información posible para quienes están, los decidores de política pública, las tomen de forma adecuada, pero también tenemos muchos temas de capacitación, porque la idea, como te digo, es tratar de incorporar más actores de la sociedad al sector exportador. Entonces tenemos un centro de entrenamiento gerencial donde trabajamos fuertemente en seguir dando cursos, capacitaciones, maestrías, diplomados con universidades internacionales, avalados por universidades internacionales, para seguir aumentando esa parte que también está incorporada en el Plan Nacional de Exportación, que es la parte académica. De lo que vemos, yo creo que hay todavía mucho potencial para incorporar estudiantes, profesionales al sector exportador, que además es un sector,
te diría que tiene un privilegio diferente que los otros sectores, porque te da un contacto con el mundo, ¿no? Y el tener el contacto con el mundo de alguna manera te da perspectiva. Te da la perspectiva, y tenemos estudios donde es un trabajo que es mejor valorado por quienes trabajan ahí. Entonces hay que incorporar, pero hay que capacitar, porque todavía hay mucho que hacer en eso, ¿no? En buscar mecanismos en las mismas universidades, en las mismas empresas, de ir generando eso. Y otro elemento que también hacemos en la federación también es buscar crear esta cultura exportadora. Vamos, ¿no?, desde la mano de la producción, la academia y también el fomento de la cultura. Y para eso tenemos algunos eventos al año que lógicamente en este momento no lo vamos a poder llevar a cabo por el producto de la pandemia, pero que ya vamos 10 años seguidos premiando a la excelencia exportadora en el Premio Export. Y hemos tenido los últimos premios, hemos contado con la presencia del presidente de la República, porque si el presidente de una nación no premia al exportador, que es su principal embajador a nivel mundial, no estamos asimilando la verdadera importancia y la priorización de política pública. Pero él fue invitado. Claro, le invitamos. Él no es quien los premió. No. La federación realiza la premiación, y no solo la federación, sino que le incorporamos a la academia, a organismos internacionales, para que de alguna manera validen el premio. Y por ejemplo, tenemos menciones como diversificación de mercados, nuevos productos, por ejemplo, que se han creado de exportación. Entonces, de esa manera es una noche de fiesta, es una noche que se premia en una sola noche, pero al final es un proyecto de todo un año, y que de alguna manera te ayuda a tener una marca país, que yo he visto, ¿no? Es decir, el premio Sport en ferias, le ponen el premio adelante las empresas exportadoras, porque estás haciendo un reconocimiento al mundo entero, ¿no? Y también buscamos, como te digo, que se vaya asimilando a nivel país esta importancia que tiene que tener el sector exportador no petrolero para el futuro del Ecuador, ¿no? ¿Cuáles son los criterios que ustedes consideran para elegir quiénes son miembros o quiénes no, si es que esto ocurre en algún momento, de la Federación Ecuatoriana de Exportadores? Bueno, no hay ningún límite o una limitación alguna. Simplemente si tú estás involucrado como persona natural o empresa dentro de lo que es el comercio exterior, porque el comercio exterior es doble vía, ¿no es cierto? Es importación, exportación, también tienes áreas anexas como es la logística, el transporte, etcétera, los seguros, demás. Puedes tranquilamente acercarte a la federación y solicitar la afiliación. Más bien, aprovecho la pregunta para decirles que se animen, que vean nuestra página web, nuestros cursos, porque realmente trabajamos de muy buena manera buscando justamente generar mayores exportaciones para el país, ¿no? Respecto al potencial, ya nos has dado un panorama, ya nos has puesto en contexto realmente el potencial que tiene el Ecuador, pero tenemos estas condicionantes, es decir, una agenda comercial, un plan nacional y el tema administrativo, que parece ser quizá lo más difícil y además es transversal. ¿Cómo ves el futuro cercano? Yo sé que eres optimista, pero intentemos igual ser objetivos. Con esta racionalidad, pero optimismo, ¿cómo podemos ver el futuro cercano? A ver, yo te diría que en el país en estos momentos existe una oportunidad de oro. Una oportunidad de oro, porque tú ves una asamblea, que me imagino que tú con tus entrevistados normalmente ves esto, y ahorita que inclusive estás luchando por un curul, y te deseo el mejor de los éxitos. Muchas gracias. Que en un acuerdo, por ejemplo, con el EFTA, ¿no es cierto?, y el acuerdo con el Reino Unido, tuvimos una aprobación en la asamblea, una asamblea tan fragmentada como la que tenemos actualmente, por unanimidad. ¿Eso qué te hace ver? Que en el fondo el ecuatoriano está consciente de que por ahí es el futuro, y el futuro sostenible, es decir, dar las herramientas a las empresas ecuatorianas con estos acuerdos comerciales, que al final valga, y te repito aquí de una vez, es simplemente el kick-off, es decir, el inicio que tienes, ¿no? Es decir, es el instrumento, y te dicen, bueno, ahora sí tú tienes ya el instrumento, cumplimos como Estado, empresa privada, ahora sí tú tienes que jugar el partido, y como te desempeñes en el partido ya es cuestión tuya. Entonces vemos una asamblea fragmentada que te aprueba por unanimidad estos instrumentos. Entonces, de alguna manera, yo sí siento que el país, desde que suscribimos el acuerdo con la Unión Europea, se eliminaron estos mitos. Inclusive hablar, por ejemplo, de un acuerdo con los Estados Unidos antes te generaba una bulla política muy muy fuerte. Ahora yo veo que eso ya ha pasado, porque si ves con el acuerdo de la Unión Europea, te decían los voceros que estaban en contra que iban a recolonizar el Ecuador, que venían, hubo libros que escribieron la reconquista de las Tres Carabelas, que se van a llevar el agua, etcétera, que iban a quebrar las empresas.
y los resultados han sido totalmente diferentes, ¿no? Es decir, tienes un crecimiento de más de 600 millones de dólares en exportaciones de la Unión Europea, tienes generación de empleo por más de 30.000 personas, entonces, lógicamente, ese es el futuro para el Ecuador. Y el Ecuador, además, hay que considerar un tema adicional, que es un mercado muy pequeño. Tienes apenas 18 millones de habitantes, donde el mundo en realidad debería ser tu objetivo con tu producción. Entonces yo creo que tenemos estas posibilidades importantes de ya lograr este cierre definitivo de lo que te decía, ¿no? De este andamiaje y este camino hacia las herramientas adecuadas que nos permitan trabajar en el futuro, como puede ser el acuerdo con los Estados Unidos, que estamos trabajando con esto, que ahorita hay una excelente relación con los Estados Unidos. Yo creo que históricamente no hemos estado tan bien en los últimos 20 años. No nos olvidemos que en la época de Correa, en el 2009, 2010, le expulsamos a la embajadora a los Estados Unidos. Ahora ya tenemos un excelente acercamiento y tenemos que suscribir ese acuerdo comercial con los Estados Unidos que nos permita planificar las inversiones a largo plazo con un mercado que ya te puedes imaginar. Es decir, nosotros tenemos los productos, ellos tienen los dólares. Entonces, si no tenemos un acuerdo con quien tiene los dólares, estamos remando en sentido contrario. Y también no es coherente, además. No es coherente. Y también la posibilidad de entrar a la Alianza del Pacífico, que esto te ayuda también a ganar algo que me estaba olvidando, te ayuda a ganar mucha institucionalidad como país. Nuestra institucionalidad es débil, históricamente, pero estos acuerdos comerciales o estos mecanismos de integración regional te ayudan a ganar institucionalidad. Hace 4 años estábamos con nuestros amigos del ALBA, respaldando regímenes que a la final no respetaban la democracia, no respetaban la libertad de empresa, no respetaban la propiedad privada, etcétera, etcétera. Y ahora estamos en cambio con los países de la Alianza del Pacífico que buscan justamente lo contrario, que respetan las libertades, que apoyan el progreso, etcétera. Y una alianza como el Pacífico, por ejemplo, no solo va a temas de índole de exportación, sino también te habla de libre movilidad de las empresas, de integración de las bolsas de valores, también que los jóvenes profesionales puedan moverse con sus títulos durante el territorio de estos países, o dentro del territorio, perdón, de estos países. Es decir, te busca esta integración de progreso y consecuentemente libertad, ¿no? Muchísimas gracias Felipe por haberme acompañado y habernos puesto al día en la situación del sector exportador ecuatoriano y sobre todo mirar las perspectivas y la capacidad que tenemos realmente los ecuatorianos. Me quedo con ideas muy importantes que nos has dicho: producción, academia y cultura. Necesitamos que todo esto se integre. Sí se puede soñar con un Ecuador mejor, nos ha dicho Felipe. Y también voy a parafrasearlo cuando nos dijiste que tenemos objetivos comunes. Te agradezco mucho por haberme acompañado. Unas palabras finales. No, a ti, Marjorie, mucho gusto. Ha sido un placer estar en esta entrevista e insistir, ¿no? Sí podemos soñar con un país mejor. Implica mucho trabajo, pero para eso estamos, para trabajar día a día y dejar un buen futuro para nuestros hijos y nietos. Muchas gracias, Felipe. Amigas y amigos, soy Marjorie Chávez. Gracias por acompañarme. No olvidemos que los desafíos del país en realidad son enormes, pero depende de todos nosotros buscar días mejores. Gracias, hasta pronto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.